estudiantes, hoy tenemos la presencia del Tribunal Constitucional cumpliendo con un mandato del artículo 14, la Constitución en el colegio. En esta oportunidad, esta institución va a iniciar esta actividad aquí en Tacna, con nosotros, el Colegio Modesto Basadre. El Colegio Modesto Basadre tiene el gran honor de recibir a los representantes de este órgano jurisdiccional con la difusión y el conocimiento de nuestra Constitución Política del Estado. Nosotros, señor doctor Ulloa, agradecemos que haya sido designado este colegio para el inicio de estas actividades a nivel nacional. Jóvenes, profesores, vamos a iniciar el compartir de esta actividad de disertación, conociendo la Constitución. Le deseamos de antemano que ustedes, como estudiantes, las inquietudes y la importancia que tiene el conocer nuestros derechos y también nuestros deberes, conocer cómo se estructura nuestro Estado democrático republicano. Voy a dar la bienvenida e invito al doctor a iniciar esta disertación. Gracias, demos la bienvenida al doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias por las palabras de bienvenida del profesor y director de la institución educativa Modesto Basadre de Tacna, a quien agradecemos profundamente el hecho de habernos recibido al Tribunal Constitucional, quien a nombre de su presidente, el magistrado Francisco Morales Arabia, y del director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Elder Domínguez Haro, también le hacemos extensivo nuestro agradecimiento. Y como bien lo dijo el profesor y director Jorge Espinosa, Tacna ha sido seleccionada para poder iniciar, para poder compartir con todos los colegios del país esta enseñanza sobre la Constitución. Queremos dar a conocer a los diferentes colegios de nuestro Perú qué significa la Constitución, cuál es la importancia de la Constitución. Y hemos venido hasta Tacna, donde inicia la patria, a poder compartir algunos comentarios, a poder compartir algunas experiencias con los estudiantes, porque ustedes no son el futuro del país, ustedes son el presente del país y serán en algún momento nuestros representantes. Y es vital para todos los ciudadanos, que en algún momento serán, conocer el significado de la Constitución política, la importancia de esta norma. Y esta charla quiero empezarla de la siguiente manera. Aquí está la Constitución. La Constitución es una norma que nos regula a todos. Pero para que ustedes puedan comprender el real significado de la Constitución, primero tenemos que comprender que vivimos dentro de una sociedad. Y en la sociedad existen reglas. Y si no existieran reglas, la sociedad sería desordenada. Y si existiera el desorden, existiera la arbitrariedad. Por eso que las reglas nos dan orden. A ver, les pregunto, jóvenes,
¿Cómo han venido el día de hoy al colegio? A ver, ¿cómo han venido hoy día? A ver, levante la mano uno porque cuando hablan todos no los comprendo. A ver, uno que levante la mano y diga, he venido de esta manera. A ver, joven atrás. ¿Caminando? Ah, ok. Mire, el joven dice, he venido uniformado, dice, ¿no? ¿Y por qué ha venido el joven uniformado y por qué vemos a todos con sus uniformes? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es parte de nuestra institución, es lo que nos representa como institución. ¿Y sabe cómo se llama eso, señorita? Regla. Es una regla. En este caso es una regla que vincula al estudiante con el colegio. Porque como usted bien ha dicho, esa es la forma en que nos representa. ¿Qué pasaría si todos vienen así, uniformados, y vienen algunos estudiantes, digamos, en bermuda? ¿Qué pasaría? No está acatando la regla, ¿cierto? Por lo tanto, si no acata la regla, estaría generando un desorden. Claro, porque las reglas nos dan orden, pues. Y las reglas se comprenden de mutuo acuerdo. Porque usted acepta venir con el uniforme de manera consciente, ¿no? Usted no viene por una arbitrariedad, usted viene conscientemente con ese uniforme. O por ejemplo, cuando vienen al colegio, en micro, en taxi o caminando. Cuando usted está cruzando la calle y ve que el semáforo está en luz roja, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace cuando ve el semáforo en luz roja? Se detiene o cruza la pista. Se detiene, ¿cierto? Y cuando está en luz verde, ¿usted qué hace? Avanza. ¿Y por qué lo hace? Porque usted ha internalizado esa regla de tránsito. Porque si usted no lo hubiera internalizado, usted me genera desorden, pues, y dice, está en rojo, igual paso. Y por ahí viene un auto que está en verde, y si usted pasa en rojo, lo puede atropellar, ¿cierto? Entonces comprendemos que existe esa regla. ¿Para qué? Para que exista orden, pues. O usted se levanta en las mañanas, ¿y qué es lo que hace al levantarse en las mañanas? Ir al servicio higiénico, claro, eso es una situación natural, ¿no? A todos nos ocurre. Pero estoy seguro que cuando usted vea a su señor padre o a su señora madre, dirá, buenos días, mamá. Buenos días, papá, ¿no? O quizás tenga usted otra forma de expresión. O cuando viene usted al colegio, buenos días, señor profesor. Buenos días, señora profesora. Esa es una regla social. El saludo. Porque usted no va a pasar al profesor y decir, ¿qué hay, mano? No le va a decir eso, ¿cierto? Porque usted está infringiendo una regla de conducta social. Porque así nos comprendemos. O cuando nos saludamos y nos damos la mano. Es una regla, ¿cierto? Entonces, la sociedad, jóvenes, está llena de reglas sociales, reglas culturales. ¿Para qué son estas reglas? Para poner orden. Y así como existen este tipo de reglas, incluso, por ejemplo, reglas religiosas, ¿no? Quizás aquí en su mayoría sean católicos, quizás existan otras religiones, pero incluso en cualquier tipo de religión hay reglas. ¿O no hay reglas? Cuando usted ingresa a una parroquia o a una iglesia,
¿qué es lo que hace? Se persigna, ¿no? Es una regla. ¿Y por qué? Porque esa regla la hemos internalizado. Sabemos que tiene que ser así para poner orden. O cuando usted viaja de Tacna a Arica y se va en un colectivo donde entran 5 pasajeros, ¿pueden ir 10? Porque es una regla. Si van 10 hay desorden y pueden ocasionar un accidente. Entonces, el mundo, la sociedad, tiene reglas, y entre ellas las reglas jurídicas. Las reglas jurídicas. ¿Y cuál es la diferencia entre las reglas jurídicas y las reglas sociales? Que son de obligatorio cumplimiento. Yo tengo que acatar lo que dice la ley. Yo tengo que acatar la regla jurídica. Una regla jurídica es, por ejemplo, ¿no? Si aquel que comete un hurto será sancionado con una pena privativa de libertad. Es una regla jurídica que le dice: no hurtes. Porque si tú hurtas, la consecuencia será que vayas preso. Es una regla, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no existiera esa regla? Todo el mundo comenzaría a quitarse sus cosas, pues, porque no habría orden. Entonces, las reglas nos dan orden. Claro, ¿se pueden quebrantar? Sí, pues sí se pueden quebrantar, ¿no? ¿Se pueden vulnerar? Sí, sí se pueden vulnerar, pero tendrán algún tipo de consecuencia. Entonces, dentro de este sinnúmero de reglas jurídicas, existe una regla que está por encima de las demás, que está por encima de todas las reglas. ¿Saben cómo se llama esa regla? ¿Dónde está el...? Ya lo sacaron. Se llama Constitución. Entonces, la Constitución es una regla normativa, es una regla jurídica que se encuentra por encima de las demás reglas, y por eso le denominan la norma suprema. ¿Y por qué le dan esta característica de norma suprema? ¿Qué es algo supremo? ¿Para ustedes Dios, por ejemplo, es supremo? Sí. ¿Qué significa para ustedes que Dios sea supremo? Algo que esté en un nivel alto. Muy bien. ¿Qué más? Algo poderoso. Muy bien. ¿Qué más? Algo más importante que otras cosas. Ahí atrás. Algo superior a nosotros. Muy bien. Entonces, así como nosotros consideramos y hemos internalizado que Dios tiene esa calidad de ser supremo, omnipresente, que está por encima de todo, hemos coincidido los seres humanos que vivimos en una sociedad democrática que la regla número 1 y la que estará por encima de las demás leyes, por encima de las demás reglamentos, por encima de las demás directivas, por encima de los demás decretos. Miren, todo lo que les estoy mencionando son reglas jurídicas. Leyes, reglamentos, directivas. Pero dentro de todas estas reglas jurídicas, la Constitución
La Constitución está por encima de todas, por eso tiene la calidad de norma suprema. ¿Y por qué tiene esa calidad de norma suprema? ¿Saben por qué? Porque si entendemos que la Constitución es la norma suprema y que de allí emanan las demás normas jurídicas, vamos a tener una protección. Vamos a estar protegidos. ¿Y saben por qué? Porque en esta Constitución, que es norma suprema, ¿saben qué cosa se reconoce aquí? ¿Se reconoce qué? Ahí dijeron la palabra, la respuesta correcta. Alguien lo dijo. Se reconocen los derechos fundamentales, los derechos de las personas. Eso es lo primero que se reconoce. Es decir, una Constitución necesariamente tiene que tener una lista de derechos que son reconocidos por el Estado y que son reconocidos por todos nosotros para que sean respetados. A ver, le pregunto, ¿quiénes tienen celular acá? ¿Quiénes tienen celular? ¿Nadie tiene celular? Ah, no, está bien, pero la pregunta es ¿quiénes tienen? No les he dicho quién ha traído. Ah, diferente, ¿no? La pregunta es distinta. ¿Quién tiene celular? Miren, han levantado la mano casi todos. Y ese celular que lo tienen todos, ¿ya? ¿Qué es de ustedes? ¿Qué cosa es ese celular de usted? No, ya, sí, está bien, es una manera de comunicarnos. Entonces, ¿para qué sirve? Pero yo estoy preguntando, este aparato tecnológico, esto es mío, por ejemplo, ¿no? Así como usted tiene su celular, es suyo. ¿Y qué significa que sea suyo? Que les pertenece. Muy bien. Y si algo les pertenece, ¿qué significa? Que usted tiene control de eso. Muy bien. Porque es su propiedad. Es de usted. Eso quiere decir que usted tiene un derecho a la propiedad. Ah, mire, se sorprende. Yo sabía que tenía celular, pero no sabía que era mi propiedad. ¿Y saben dónde se encuentra reconocido ese derecho? En la Constitución. ¿Qué pasaría si no estuviera reconocido ese derecho? Que usted no tenga... Sí, dígame, señorita. La señorita la veo que interviene un montón. Está muy bien. Que te lo pueden robar en cualquier momento, y si vas a denunciar a la policía o a alguna autoridad, pues entonces no lo reconocerían, o sea, dirían que pues no es tuyo. Muy bien. Entonces, mire, podría venir cualquier extraño y se lo quita, ¿cierto? Porque si no está reconocido el derecho a la propiedad, es decir, usted no tiene nada, pues. Y lo mismo pasa con sus casas. A ver, ¿dónde vive usted, señorita? No me diga que en su casa, por favor, ¿eh? Dígame, ¿dónde vive? En Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva, muy bien. ¿Usted tiene ahí una casita, un departamentito, un terrenito? ¿Qué tiene? Dígame. Una casa. Una casa. Sí. ¿Usted vive sola
Vivo con mis padres. Vive con sus padres. ¿Sus hermanos? Sí, sí tengo. Vive con sus padres y sus hermanos. Esa casita es Es mía. su, Es mía. sí sé que es Es suya, de mi pero propiedad. es su propiedad. Por lo tanto, no podría venir la señorita y decirle ¿cómo se llama usted? No podría venir la señorita Leila y decirle a la señorita Que ¿su es nombre? de ella. El mío es Emily. No podría venir la señorita Leila y decirle a Emily, donde tú estás durmiendo solamente duermes hasta hoy, ¿ah? Porque mañana voy a venir yo. Eso no puede ocurrir, ¿cierto? Porque es su propiedad. ¿Y sabe por qué hemos inventado esto de la propiedad? Para poner un límite, pues. Para ponerle un límite a los demás respecto de lo que es suyo. Entonces nadie tendría, al menos en teoría, que quitarle su propiedad. Salvo pues que existen otras reglas. A ver, por ejemplo, se sacó un préstamo con el banco, puso a la propiedad como garantía, no pagó, bueno, es otra serie de reglas de convivencia, ¿no? Pero entonces esta regla nos da orden, ¿cierto? Eso es lo importante, vivir en una sociedad con orden. Y tener orden no significa que seamos arbitrarios, ¿ah? Ni que seamos autoritarios. El exceso de orden sí nos podría llevar a la arbitrariedad, pero es un orden que todos aceptamos para poder buscar el bien común, para que todos nos podamos comprender. A ver, levante la mano a aquellos que ya han ido a una fiesta, a un quinceañero de repente. A ver, levante la mano. Muy bien. A ver, en la parte de atrás, el joven, usted de camisa blanca con corbata azul. Usted ya ha ido a un quinceañero, ¿cierto? Ya, muy bien. Muy bien. ¿Y usted para ir a ese quinceañero ha pedido un permiso a sus padres o se fue así nomás? ¿Pidió permiso o no? ¿Cómo? La verdad sí. Sí le pidió pedí permiso. Correcto, es lo normal, ¿no? Porque cuando alguien vive en la casa de los padres tiene que pedir un permiso. ¿Hasta qué hora lo dejaron, caballero? 3 AM. Hasta las 3 de la mañana, ¿ya ve? Pregunto, ¿hay alguien que lo dejaron hasta la 1? A la señorita hasta la 1. ¿Usted hasta las 2? ¿Usted? ¿3 p.m. también? Hasta las 10 de la noche, punto. Pero ¿se dan cuenta cómo en nuestras casas ponemos ciertas reglas? Y yo le pregunto algo. Miren, esta hipótesis, esto es solo una hipótesis, ¿ah? Esto no puede ocurrir, es una hipótesis. Es algo que podría ocurrir, pero que esperemos no ocurra. ¿Qué pasaría si ustedes dicen, padres, yo sé que en esta norma suprema, que se llama Constitución, están mis derechos? ¿No? Porque eso estamos aprendiendo hoy, ¿cierto? Y uno de esos derechos, padre o madre, es el derecho a la libertad. Entonces, como tengo derecho a la libertad, solo te quiero comentar, padre, que el día de hoy tengo un quinceañero y voy a salir a las 7 de la noche y vengo al día siguiente a las 7 de la mañana y no te preocupes, yo voy a comprar el pan. ¿Podrían hacer eso ustedes? Pero si tienen derecho a la libertad.
Muy bien. Jóvenes, ¿tenemos derecho a la libertad? Sí. Pero no podemos abusar de mi derecho. Porque también tengo que cumplir, como dice la señorita, ¿cuál es su nombre? La señorita Carla, futura abogada, me parece, o comunicadora social. También tengo que cumplir con mis deberes. Y tengo el deber de adecuarme a las reglas del lugar donde vivo y el respeto que le debo a mis padres que están cobijándome en su hogar y que me están brindando una educación. Jóvenes, ustedes tienen derecho a la educación y ¿saben dónde está? ¿Se están dando cuenta de la importancia de esta norma suprema? Señorita, usted quería intervenir. Sí. Quería decir que para exigir nuestros derechos también deberíamos cumplir con nuestros deberes. Muy bien. Hay una especie de reciprocidad entre los derechos y los deberes, ¿cierto? Entonces miren cómo ustedes van descubriendo que tienen derecho a la propiedad, derecho a la libertad, derecho a la educación. Y en este caso, una educación pública. ¿Y quién está a cargo y quién es responsable de brindar una educación pública de calidad? El Estado, ¿cierto? También existe la educación privada y muy bien. ¿Por qué? Porque la educación puede brindarse de dos maneras, ¿no? Ya sea público o privado. Pero al final, los seres humanos en proceso de desarrollo como ustedes tienen ese derecho. Les pregunto, ¿qué pasaría si no existiera reconocido el derecho a la educación acá? ¿Qué pasaría? A ver, por pura lógica nomás. Señorita. Aunque lamentablemente vemos casos que hay zonas en las cuales no se brinda este derecho, no se ejerce o no es respetado, porque pueden existir casos como de trabajo infantil que limitan ciertas actitudes como que tienen que cumplir, ¿no?, en las actividades escolares. Muy bien, muy bien. Entonces la señorita indica que nos educamos. Existe un motivo para educarnos, ¿cierto? O sea, lo que ha querido trasladar como respuesta a la señorita es que el educarnos nos prepara, nos permitirá recibir conocimientos que yo tendré que internalizar. ¿Con qué finalidad? ¿De repetirlos? No. ¿El conocimiento para qué se recibe? Señorita Carla. Para utilizarlos en el futuro en algún trabajo o lo que hagamos como personas mayores ya responsables, teniendo el conocimiento que nos han enseñado. Muy bien. Pero miren, ojo aquí, ¿ah? Ojo aquí. La educación no solo se da en las aulas del colegio, no solo se da en las aulas universitarias. La educación también nace en el hogar, en la casa, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Cuál es el fin último de tener educación? A ver, les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes nunca pisaron un colegio. Tienen 30 años, nunca pisaron un colegio. ¿Cómo se verían ustedes en ese escenario? A ver, ¿qué pasaría? Nunca recibió usted una clase de historia, nunca recibió una clase de geografía, nunca aprendió a escribir, nunca aprendió a sumar, ni restar, ni a dividir, porque no lo educaron
¿Cómo se vería usted en ese escenario? ¿Qué pasaría con esa persona? Seríamos personas muy ignorantes. Claro, habría una ignorancia, ¿correcto? Señorita. Correcto, muy bien. Mire, ve, eso no significa, por si acaso, que quede claro, que usted no sea una buena persona, ¿no? Porque el no recibir una educación no significa que usted deje de ser buena persona, que sea amable con los demás, porque hay gente que no ha recibido educación en su vida, pero que son bellísimos seres humanos, ¿cierto? Es el caso de algunas abuelitas, por ejemplo, que nunca recibieron, pero son tan lindas personas que eso los hace maravillosas o maravillosos, ¿cierto? Claro, pero lo importante de la educación que nace en el hogar y que luego se profundiza de una manera técnica en los colegios y luego en las universidades, es que nos va a permitir tener instrumentos, adquirir conocimientos que luego yo tendré que procesar, no solo transmitir, sino tendré que procesarlos, internalizarlos y construiré en algún momento un nuevo conocimiento. Si no, ¿para qué existe el conocimiento? Pues el conocimiento no es para que yo reciba y luego como un parlante repita. Eso no es conocimiento, ¿no? Eso es trasladar el conocimiento. Pero yo tengo que recibir el conocimiento para luego hacer una serie de cuestionamientos. ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué no es de esta manera? ¿Y qué pasaría si agrego a este tema lo siguiente? Y construiré un nuevo conocimiento y se lo daré a la sociedad. Eso nos va a permitir que la educación transformará en algún momento la vida de los demás, pues. Para eso ustedes se educan. Para transformar la vida de los demás a futuro. Para que ustedes puedan construir en algún momento puentes con mayor resistencia a los sismos, para que ustedes se puedan convertir en grandes matemáticos que le permitirá al ser humano en 50 años quizás poder viajar a otros planetas y construir algunas ciudades en otros planetas, porque aquí en la Tierra, así como vamos, en algún momento colapsará. ¿O estará bien que nuestros ríos sean contaminados? ¿O estará bien que nuestros mares sean contaminados? ¿Y saben cómo se llama eso? El que usted tenga un escenario donde vivir que sea adecuado para su vida. Eso se llama medio ambiente. ¿Y saben qué? Les cuento algo. Ustedes tienen derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. ¿Y saben dónde está eso? Acá en la Constitución. O sea, esa es la importancia de este documento. Porque al tener un listado de derechos que se encuentran escritos, porque están escritos, ¿ok? Eso significa que en algún momento esta sociedad peruana, y así la sociedad ecuatoriana, y así la sociedad argentina, y así la sociedad chilena o la europea o lo que fuera, se pusieron de acuerdo sus representantes para brindar una constitución que reconozca de manera escrita nuestros derechos. Yo les pregunto algo.
por ejemplo, siempre en los colegios, no sé si acá, pero podría haber algunos casos de lo que se conoce como bullying, ¿no? No sé si sucede acá, pero sí sucede en algún otro colegio. Ya no tanto como antes, pero existe. Y ustedes, esa circunstancia respecto de un alumno lo marca, ¿no? ¿Por qué? Porque le afectamos un derecho. A ese alumno que se le molesta o alumna que se le incomoda y se le hace cargamontón, se le afecta un derecho. Es el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Perdón. Y ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sabe dónde está? En la Constitución. Pero miren, así como estos derechos que acabamos de conversar, por ejemplo, ¿cuál es el primer derecho que tenemos todos? El derecho a la vida. Muy bien. ¿Y saben dónde está ese derecho? En la Constitución. Es decir, ustedes se están dando cuenta que todos los seres humanos de la sociedad peruana hemos coincidido de manera hipotética, ¿cierto? Porque usted no ha firmado un documento y ha dicho yo voy a respetar la Constitución. Usted nunca ha firmado un documento así, ¿cierto? Nadie lo ha hecho. Claro, pero, o sea, tenemos que entender que el Estado se crea en base a consensos, ¿no? Y en base a reglas. Entonces todos hemos coincidido de manera hipotética que esta es la regla. Tenemos una Constitución para que todos la respetemos. Y en esta Constitución, para que no se cometan abusos, se va a hacer un listado de derechos fundamentales que se encuentran escritos para que nadie ni nada los pueda vulnerar, para que sean respetados. Pero la Constitución, jóvenes, no solo tiene un listado de derechos, y ahí está la otra parte importante de la Constitución. ¿Saben qué más encontramos en la Constitución? Sí, correcto, los deberes. Pero derechos y deberes ya hemos comprendido que son parte de una misma moneda, digamos, ¿no? Mientras que en la cara están los derechos, en el sello de la moneda estarán los deberes y tenemos que confluir de esa manera. Pero hay otra parte importante que forma parte de lo que se conoce como constitución política. Y ahí está el detalle, en el adjetivo. El adjetivo político. Constitución política del Perú. ¿Qué significa lo político, jóvenes? ¿Qué debemos entender por el adjetivo constitución política? Muy bien, la señorita ha dado una palabra vinculada a la política, ha seleccionado la palabra democracia, ¿no? Muy bien, va por ahí. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea de por qué lo adjetivamos a la Constitución y le ponemos política? A ver, ¿por qué, señorita? Justicia. Juzgados. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Qué idea tienen? Lancen la idea. Jóvenes, nunca tengan miedo de intervenir. Jamás. ¿Saben por qué? Porque están ejerciendo la libertad de expresión. ¿Y saben dónde está ese derecho? En Constitución política.
¿Se están dando cuenta de lo importante que es este documento supremo que se llama Constitución? ¿Cierto? Joven, usted quería intervenir y luego la señorita. Usted quería intervenir, joven. Dígame. Muy bien, tiene que ver con los poderes del Estado y los organismos autónomos. Ahorita le vamos a dar forma a su respuesta. Fue más quería intervenir? constituida por un grupo de políticos. Señorita, ¿cómo? Perdón. Fue constituida por un grupo de políticos. Sí, la Constitución en algún momento... A ver, les comento rápidamente cómo... A ver, en el Perú hemos tenido un total de 12 constituciones para poder más o menos guiar la intervención de la señorita. En el Perú hemos tenido 12 constituciones desde que somos republicanos. Ojo. A ver, ¿cuándo fue la independencia del Perú? ¿Cuándo fue la independencia del Perú? ¿Cuándo fue la independencia del Perú? Alguien que levante la mano y me dé la respuesta, a ver. Joven, haga quedar muy bien al colegio Modesto Basadre. Fue el 27 de julio de 1821. Casi, ¿no? Casi, Casi. El 28, pues. Y el 28 de las fiestas patrias. El 28 de julio. Es el 28 de julio de 1821. Muy bien. La señorita dio la respuesta y el caballero también dio la respuesta. 28 de julio de 1821. Es decir, desde que somos independientes, desde que somos república, hemos tenido hasta hoy un total de 12 constituciones. Y esta constitución, la última, es del año 1993. Es decir, ya van casi 31 años que tenemos esta constitución. ¿Ya? Entonces, la palabra, ¿cómo se origina esta constitución en el año 93? ¿Cómo se originó? Les voy a contar brevemente. No les voy a contar la parte histórica, porque quizás se los dejamos como tarea, ¿no? Se lo dejamos como tarea. Van ustedes luego de esta charla, van a entrar a Google, ¿no? Porque todo el mundo utiliza Google, y van a averiguar cuáles fueron los acontecimientos históricos para que surja esta constitución, que brevemente se los detallamos en el siguiente sentido. El señor Alberto Fujimori, un 5 de abril del año 91, dio un autogolpe de Estado, quebrantó el orden democrático, luego por la presión internacional dio normas para que se genere un Congreso Constituyente Democrático. Este Congreso Constituyente Democrático, que tenía representantes, tenía una única función. Bueno, tenían dos funciones: hacer un proyecto de constitución y legislar. Cuando terminaron su proyecto de constitución, lo presentaron en referéndum al pueblo, y el pueblo en elecciones dijo: sí, acepto esta constitución, ganando por 51.5% contra un 48.5% que dijo no. Pero como mayoría gana, el pueblo decidió, a través de su voto, que esta constitución del 93 nos iba a regir. Muy bien, me dicen que ya se está acabando el tiempo. Entonces, terminamos así. La constitución no solamente tiene derechos, se llama político porque también diseña, describe cómo se organiza, cómo se ordena el poder. Y el poder se expresa a través de una serie de instituciones políticas. Entonces, en esta Constitución nos dice cómo se elige al presidente de la República, poder ejecutivo. En esta Constitución nos explican cómo se eligen a los congresistas, poder legislativo.
ejecutivo. En esta Constitución se explica cómo se administra justicia, poder judicial. En esta Constitución se explica, se describe quién es el órgano que en última instancia va a hacer un control de que se respeten nuestros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Ese es el poder constitucional del Tribunal Constitucional que el día de hoy se encuentra presente en el Colegio Modesto Basadre. El Tribunal Constitucional es el órgano autónomo de nuestro país que va a decidir en última instancia respecto al control de nuestra Constitución. Cuando un derecho se ve vulnerado, los seres humanos, los peruanos, podemos, a través de una serie de procesos, hacer que se resarza ese derecho vulnerado. Y llega, en última instancia, al Tribunal Constitucional, donde existen 7 jueces, 7 magistrados que emiten una sentencia respecto a la vulneración o no de nuestros derechos fundamentales. En esencia, porque también tienen la función, por ejemplo, de declarar la constitucionalidad o no de una ley. Es decir, si una ley, esta es la norma suprema, la Constitución, las leyes van abajo, ¿cierto? Si la ley que está abajo vulnera lo dispuesto por la Constitución, el Tribunal Constitucional, del cual soy su director académico, no soy magistrado, los magistrados son otras personas, los magistrados son quienes deciden. Ellos, si llega un expediente, una causa al Tribunal Constitucional respecto de una ley que está vulnerando lo dispuesto por la Constitución, ellos indicarán si esa ley es constitucional o no lo es. Entonces, jóvenes, resumiendo, la Constitución política tiene 2 partes fundamentales. Una parte que se conoce como la parte dogmática, donde se describen todos nuestros derechos, y otra parte que es la parte orgánica, donde se describe la estructura del Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal Constitucional, Banco Central de la Reserva, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de las AFPs, etcétera. O sea, todo el aparato estatal está descrito aquí. ¿Sí? Entonces, con ello nos vamos a despedir. Por favor, debe quedar claro que la Constitución es la norma suprema, que de ahí emanan las demás reglas jurídicas. Ninguna regla jurídica que está por debajo de la Constitución puede atentar contra la Constitución. Ninguna. Y finalmente los invito a, si ustedes quieren conocer más de lo que significa el Tribunal Constitucional y de la función que hacemos, y de la función que hacemos dentro del país, visiten, acá está la página web del tribunal, www.tc.gov.pe. Indaguen, conozcan, consuman ese conocimiento, porque el conocimiento los hará libres más de lo que son. El conocimiento hará que sus espíritus se fortalezcan. Y ese conocimiento lo utilizarán a futuro para ser mejores personas de lo que hoy son. Yo sé que son grandes seres humanos y el conocimiento y la inquietud por la sabiduría los hará
libres y mejores. Espero se haya comprendido y para nosotros ha sido un gusto visitar a la institución educativa Modesto Basadre de Tacna. Nos vamos muy contentos. El Tribunal Constitucional se siente honrado de haber llegado a este colegio y le expresamos nuevamente nuestro agradecimiento al señor director, a los señores docentes que hoy nos acompañan, pero sobre todo a ustedes, porque han tenido la inquietud de venir hoy día a conocer un poquito de la Constitución política. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad.